Este es el siguiente capítulo, capítulo 5 del padre Gabriel Amort en su libro En Radio María, Diálogo con los Oyentes. Como deben recordar, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y vamos a continuar con esto. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, y unirse a una membresía si quieren, ¿de acuerdo? Pero sobre todo más que eso, den a conocer esto para la gloria del Señor. Así que vamos a empezar. Algunas causas y consecuencias de las presencias maléficas. El maleficio es la causa más común de los disturbios diabólicos. Oración, fe y ayuno. Las armas para que el exorcismo sea eficaz. Impedimentos a la gracia durante un exorcismo. Falta de perdón. Vida no conforme a la ley de Dios. Influencias maléficas que provienen de personas, ambientes y objetos. El tema que presentamos es amplio, desgastante y difícil. No sé si podré abarcarlo en su totalidad. Por lo demás, nunca se ha tenido la pretensión de agotar un tema como este. Ya hemos visto cuáles son las causas principales de las posesiones o de los trastornos maléficos y ahora trataremos de profundizar en el tema, advirtiendo desde el principio que con frecuencia las causas siguen siendo obscuras y que incluso los libros sagrados no ayudan mucho al respecto. Jesús y posteriormente los apóstoles liberaron a muchas personas del demonio, pero en ningún caso se nos dice el motivo de esa posesión. Nunca se nos dice por qué esa persona resultó poseída por el demonio. Es cierto que podemos encontrar algunas señales, por ejemplo, en el joven que fue liberado al pie del monte Tabor, cuando Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él responde, desde niño. O esta es una traducción alternativa desde su nacimiento. Esto está en Marcos 9:21. Quizás la causa es el odio hacia los padres. No se sabe. El hecho es que nosotros tenemos casos en los que al interrogar a los demonios se descubre que desde el seno materno alguien ha sido perjudicado con un maleficio. En la vida de varios santos podemos leer muchos casos de liberación, pero no se nos explica el motivo o el porqué de la posesión. En muy contados casos, en cambio, se dice ¿qué causó la posesión? Un maleficio. Lo he subrayado desde ahora porque el maleficio es la causa más común. A través de él una persona puede resultar afectada por el demonio, ya sea con influencias maléficas o con la misma posesión diabólica. En el primer capítulo de El Evangelio según San Marcos se describen varias liberaciones realizadas por Jesús. En el Evangelio según San Lucas se dice que cuando Jesús vio a una mujer encorvada, se dio cuenta de que era a causa de un espíritu o demonio. Esto está en Lucas 13:11. Una vez arrojado el demonio, esa mujer vuelve a ser libre y vuelve a caminar derecha. Pero también en este caso no sabemos cuál sea el motivo de la causa que obliga a esta mujer poseída por el demonio a sufrir ese trastorno, es decir, a permanecer encorvada. Jesús es quien la ve y quien ve la presencia del demonio. A nosotros, los exorcistas, nos interesa mucho saber la causa de la posesión, porque nos ayuda en la liberación. Pero si bien algunas veces los endemoniados, con solo vernos, se rebelan y gritan y se vuelven violentos, notamos, sin embargo, que también algunas personas se sugestionan cuando participan en misas en las que al final se hacen oraciones de liberación. También yo, un exorcista no tan bueno, he tenido que lidiar con estos casos. Basta con que ponga la mano sobre la cabeza de una persona para que ésta caiga en el suelo. Pero, ¿ahí está la presencia del demonio? No. La mayoría de las veces, no. En la mayor parte de los casos, el demonio no tiene nada que ver, porque cuando éste está, lo que trata de hacer es esconderse. Trata de mimetizarse bajo la forma de males físicos o psíquicos, como le pasó a aquel joven que Jesús encontró al pie del monte Tabor. En ese caso, el demonio trataba de mimetizarse bajo la apariencia de una enfermedad epiléptica. El Evangelio según San Marcos lo dice con claridad. Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración y el ayuno. Marcos 9:29. Lo cual quiere decir que hay casos en los que el exorcismo no ayuda y no tiene efecto, en los que solo la oración y el ayuno sirven para que la liberación se realice. Otro evangelio añade que se necesita la oración y el ayuno. Por lo tanto, digámoslo de una vez, para que el exorcismo sea efectivo, se necesita oración, fe, ayuno, caridad y penitencia.
¿Por parte de quién? Indudablemente también por parte del exorcista, pero sobre todo por parte de la persona afectada y por parte de sus parientes, amigos y familiares, y por parte de aquellos que la ayudan y por parte de las personas generosas que son sensibles a esta clase de sufrimientos tan difíciles de distinguir y también tan difíciles de creer. Decía que el demonio trata de esconderse y busca mimetizarse incluso durante una misa, durante una actividad religiosa y a veces también durante el exorcismo, pero tarde o temprano se ve obligado por la fuerza del exorcismo a estallar y a ceder. No puede resistir a las oraciones, ni tampoco a los ritos del exorcista. A menudo, aun antes de que el caso sea encomendado a un exorcista, el maligno no puede aguantar las oraciones de los familiares, ni tampoco las bendiciones de los sacerdotes, ni el agua bendita. Recuerdo a una chica de quien los padres sospechaban que estaba poseída debido a las cosas extrañas que hacía mientras estaba en el comedor. Un día la madre, sin que nadie lo supiera, hizo la sopa para todos con agua bendita. Cuando la madre le sirvió la sopa, la muchacha de 19 años tomó el plato, lo puso aparte y dijo: «No, esta sopa no me conviene, no es para mí». En algunas ocasiones le he dado de beber agua bendita a personas endemoniadas, y como respuesta la escupían o la rechazaban, pero cuando les pasaba agua no bendita, sí la recibían. Estos también son síntomas significativos. Ahí vemos que el demonio se siente obligado de alguna manera a manifestar su presencia. Pero, ¿cuándo se llega a la certeza de que existe una posesión maléfica? ¿Por qué nos planteamos siempre preguntas sobre el tipo de posesión, sobre cómo sucedió y qué lazos hacen que persista? El hecho es que tenemos la impresión de que el no conocer estas respuestas puede prolongar la liberación. Una persona poseída por el demonio puede, a no ser que sea un caso de posesión muy fuerte, llevar una vida familiar y laboral normal, aunque conviva con sufrimientos que solo ella sabe que tiene y conoce. Sabemos que el tiempo lo dicta Dios. Nosotros no podemos prever nunca cuánto tiempo se necesitará para que una liberación se realice. Muchas veces, frente a la certeza de la presencia del demonio, los familiares me preguntan: «Padre, ¿cuánto tiempo se va a necesitar para poder liberar a mi hijo?». Yo debo reconocer mi ignorancia. No lo sé. El tiempo es de Dios. En el interrogatorio al demonio, se ha de saber que cuando existe la presencia del demonio, hay un diálogo entre éste y el exorcista. A menudo pregunto: «¿Cuándo te irás lejos de aquí?», a lo cual casi siempre me responde: «Nunca, nunca». Luego, a medida que vamos avanzando en los exorcismos, ese nunca se convierte en «no lo sé» o en «no depende de mí». Por lo tanto, ni el demonio mismo sabe cuánto tiempo podrá seguir poseyendo a esa persona, lo cual no quita que por parte nuestra debemos hacer todo lo posible para abreviar los sufrimientos de la persona afectada. Muchas veces el demonio sale antes de la fecha que él determinó. Cuando ésta fija el tiempo, por lo general, éste está mintiendo. Él es mentiroso por naturaleza y no hay que creerle. Solo con hechos cumplidos se puede saber si ha sido obligado por Dios a decir la verdad. En efecto, solo dice la verdad cuando es obligado por el Señor. Esa es la razón por la cual todo exorcista, paso a paso, adquiere métodos personales para interrogar a las personas endemoniadas. Usa medios de investigación o gestos particulares que han resultado eficaces para la oración de liberación y algunas veces valiéndose también de los carismáticos. En ciertas ocasiones he descubierto a personas con verdaderos carismas. Mientras yo llevo a cabo un exorcismo, a veces le pido a una persona que ponga su mano sobre la cabeza de mi paciente e inmediatamente el demonio se enfurece de manera tremenda. En ese momento descubro que esa persona que no es sacerdote tiene un carisma particular, un don de Dios del todo apropiado. Personas de esta clase existen, pero los exorcistas han de estar muy atentos. Ay de ellos si se vuelven esclavos de un hombre o de una mujer, creyendo casi a ojo cerrado lo que digan. Ay de ellos también, porque el hecho de que tengan verdaderos carismas no significa que los vayan a tener por siempre. Durante 26 años fui a donde estaba el Padre Pío y recuerdo que un día el santo, frente a una persona que sin pedir nada se había acercado a comulgar,
Vio que el demonio estaba tratando de asaltarla. En esa ocasión bastó con que el santo dijera «vete», para que el demonio se alejara. Pero ni siquiera el Padre Pío tuvo éxito en todos los casos que se le presentaron. El santo le ordenaba al demonio que se fuera, pero éste se quedaba allí. ¿Por qué no se iba? Porque es el Espíritu Santo el que actúa, y los carismas actúan cuando así el Señor lo desea. De nuevo, es el Espíritu Santo el que actúa, y los carismas actúan cuando así el Señor lo desea. Por ejemplo, el decano de los exorcistas italianos, el queridísimo padre Cipriano de Meo di San Severo, exorcista desde hace 54 años y vicepostulador de la causa del padre capuchino Mateo, que vivió hace 4 siglos, cuando durante los exorcismos invoca la intercesión del padre Mateo, provoca la furia del endemoniado. Yo he tratado algunas veces de invocar la intercesión del padre Mateo y no ha sucedido nada. Su experiencia personal no corresponde a la mía. Hay exorcistas que se sirven de reliquias que son eficaces solo cuando ellos las usan. Recuerdo un exorcista que usaba un pequeño papel en el que estaba impresa la imagen del arcángel Miguel, el jefe de los ángeles. Cuando ponía esta simple estampa en la frente o en el estómago del afectado, obtenía resultados verdaderamente grandiosos. Yo le pedí que me prestara esa misma imagen y no obtuve nada. Esa es la causa por la cual no todos pueden estar de acuerdo con lo que digo. Cada uno tiene su propia experiencia y cada uno emplea las oraciones que le resultan útiles y descarta las que no han logrado ningún efecto. El primer peligro que nosotros los exorcistas tenemos es el de caer en una búsqueda puramente humana, es decir, tratar de descubrir la imagen, la reliquia, el método a través del cual podremos lograr la liberación de un alma. Pero el que libera es el Espíritu Santo, el método es la oración, la penitencia y el ayuno. Y no hay que olvidar la caridad. A veces los exorcistas buscamos liberar con nuestra experiencia y nuestra habilidad, pero es solo con la fuerza del nombre de Cristo como podemos liberar a las personas. A menudo las personas se dirigen al exorcista con el mismo estado de ánimo con el que irían a donde un mago y piensan que el exorcista tiene poderes especiales. A veces llegan personas que me dicen: «Mire, padre, sufro de una forma de posesión sumamente fuerte. Ya he ido a donde muchos exorcistas y me dan el nombre de este, y siempre son personas excelentes en su oficio y muy competentes, además de amigos míos. Pero yo lo necesito y necesito a usted. Solo usted puede liberarme». ¿Será que yo no soy como los demás? Ah, no. A usted lo he visto en televisión. Lo he visto en televisión. Y por eso usted es más fuerte que todos. Vean hasta qué punto puede llegar la estupidez humana. Llegan hasta a confundir el conocimiento con la fuerza y con la habilidad y con la santidad. Es la santidad la que libera. Cuanto más santo sea un exorcista, más fuerte es. Así, él nunca aparezca en la televisión. Cuanto más se exorcice a una persona, tanto más se surgen hechos nuevos respecto al primer interrogatorio, generalmente un elemento de investigación, en especial, si no se notan progresos, es verificar si existe algún impedimento a la gracia. Algunas veces exorcizamos a una persona, dándonos cuenta de que ahí hay verdaderamente una presencia maléfica, pero el estado de esa persona no presenta el más mínimo mejoramiento. Es posible que haya un impedimento a la gracia. Con frecuencia, el discurso que se ha de profundizar es el del perdón. El perdonar de corazón es un elemento necesario para que nosotros también seamos perdonados. Si recibimos la absolución del confesor y seguimos guardando rencor contra una persona, esa absolución no vale. Nuestros pecados seguirán allí. Lo dice claramente el Evangelio con la parábola de aquel siervo que tiene una deuda muy grande para con su amo. Él no puede pagar, así que el amo le dice: «Pues bien, voy a venderte a ti y a tu esposa y a tus hijos y a todo cuanto tengas». Y él se arrodilla y le suplica: «Ten paciencia conmigo y que todo te lo pagaré». Y el señor de aquel hombre se conmueve y hasta le llega a decir: «Está bien, te perdono la deuda». Le perdona todo, absolutamente todo. Esta parábola es importante porque Dios así obra. Este siervo tenía un compañero que le debía algo, una pequeña deuda, y sucedió que cuando lo vio, lo agarró por el cuello y le exigió que le devolviera su dinero, y cuando éste le suplicó que tuviera paciencia y le dijo que le pagara, y que de cualquier manera sí le pagaría,
Sin pensarlo, este hombre 2 veces lo mandó a la cárcel. Y todos los demás siervos, cuando vieron este episodio, se sintieron disgustados y fueron a contárselo a su señor. Entonces aquel señor le reclamó a su siervo, al que le había perdonado la deuda, y le dijo: ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y luego se retractó del perdón que le había concedido. Fíjense en esta parábola. Se retractó del perdón que le había concedido y lo echó a la cárcel hasta que no le pagara hasta el último centavo. El episodio termina con estas palabras de Jesús: Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18, 21 al 35. De modo que si en el corazón de una persona que se ha confesado hay rencor hacia alguien, el perdón que se le iba a conceder se trunca. Algunas veces me dicen: pero es aquel que me ha hecho tantas. Piensen en un padre de familia, por ejemplo, a quien le ha sido asesinada toda su familia. Ustedes comprenderán que para esta persona perdonar es difícil de corazón. Y dirán que en una situación como esa ustedes nunca perdonarían. Pero, hijos míos, piensen en lo que dicen, porque entonces sus pecados tampoco van a ser perdonados jamás. Deben perdonar, y muchas veces perdonar es un acto heroico. El amor a los enemigos y el perdón son tal vez los preceptos más difíciles del Evangelio. Perdonar de corazón, no guardar resentimientos a quien nos ha hecho el mal, no quiere decir que debamos instaurar una amistad con él. Lo podríamos intentar quizás con el tiempo, pero no debemos tener ningún resentimiento en el alma. Señor, yo lo perdono de corazón. Otras veces el impedimento puede deberse a una vida no conforme a la ley de Dios, y estos casos son muy comunes. Viene un hombre a confesarse y se confiesa con todo su empeño, y luego, tras una pregunta del sacerdote, se descubre que tiene una posición matrimonial irregular y convive con una mujer que no es su esposa. Y esto ni siquiera lo confesó. Este tipo de situaciones irregulares impiden el perdón de Dios, pero son también, en el caso de un maleficio, un impedimento para la eficacia del exorcismo. El exorcismo no es muy eficaz para aquellos que se encuentran en estado de pecado. De allí que el primer gran esfuerzo del exorcista, y muchas veces basta con esto, es el de acercar a la persona a Dios. Yo le pregunto de inmediato a las personas: ¿vas a misa todos los domingos y oras todos los días? Si escucho que responde a veces sí y a veces no, le digo: hijo mío, yo no puedo hacerte un exorcismo. Primero comienza por hacer una buena confesión, ve a misa todos los domingos o tan seguido como puedas y comulga, ora, reza el rosario y luego nos veremos. Lo despacho porque esta clase de pecados solo se pueden sacar con la oración, el ayuno, la penitencia y la caridad, pero lo principal es la oración. Es posible liberarse sin necesidad de exorcismos y basta con la oración y el ayuno, la penitencia, como ya lo dije antes, los sacrificios y sobre todo la caridad. Pero no es posible liberarse con los exorcismos si no hay oración, sin acercarse a los sacramentos y sin vivir una vida cristiana. Los exorcismos en estos casos resultan impotentes. Cuando una persona no progresa nunca a pesar de nuestros esfuerzos, tratemos de averiguar qué causa el bloqueo, qué impide la eficacia del exorcismo. Muchísimas veces he tenido que acercar a las personas a Dios y he tenido que llevarlas a una verdadera y sincera conversión. Tantas han sido que he llegado a pensar que este don que Dios me dio de ser exorcista es una grandiosa gracia que me ayuda a hacer que mi sacerdocio sea más eficaz. Muchas veces me ha bastado con llevar a las personas a la oración, a la conversión, a los sacramentos, a enderezar sus posiciones, y las he llevado a vivir en la gracia de Dios y no he hecho nada más. Pero también cuando decido hacer el exorcismo, esto es lo primero que hago. Después paso a tratar otro punto. Ahora vamos a hablar de otra cosa.
Varias veces he encontrado que las personas perjudicadas por varios maleficios son como esponjas, como papeles absorbentes. Ellas sienten un gran sufrimiento si se encuentran en contacto con ciertas personas y entonces suelo decirles, cuando nos demos cuenta de que el acercarnos a una persona nos hace sufrir, hacemos bien en cambiar de puesto. Así estemos en la iglesia. La fuente de la negatividad puede ser una persona, un ambiente o algunos objetos. A algunas familias les he tenido que decir, cambien de casa, porque ésta les está causando sufrimientos maléficos. En caso de que dichos sufrimientos provengan de los objetos, es necesario botarlos. Si alguien ha ingerido algo que contenía algún maleficio, es preciso buscar cómo liberarlo o hacerle vomitar o escupir, ayudándose con agua bendita o exorcizada o con aceite exorcizado, como nos lo dice el ritual antiguo. Poco a poco se logra salir del problema que fue causado por la absorción de influencias maléficas y la persona se vuelve impermeable a ellas. Sin embargo, mientras la persona siga siendo tan receptiva a los maleficios, si se puede hay que buscar estar lejos de los lugares o de las personas que hacen que nos sintamos mal. Claro, si es posible, porque puede también recibirse la influencia maléfica de un colega de trabajo, de un ambiente que se frecuenta, y no se escandalicen si lo digo incluso de una iglesia. He sabido de casos de personas que al ir a ciertas iglesias reciben negatividad. ¿Por qué? Porque el demonio se mete allí, donde quepa. Nuestra Señora de Medjugorje dice, ahí donde vaya conmigo estará Jesús, pero el demonio inmediatamente corre detrás de nosotros. El demonio, pues, se encuentra también en Medjugorje, en Fátima, en Lourdes y en todas partes. He atendido varios casos de personas que han sido maldecidas y que recibieron maleficios el día de su matrimonio. Les pregunto si se les ha ocurrido alguna vez revisar los vestidos, a lo cual responden, es cierto, nunca saco mi vestido nupcial, lo tengo bajo llave. Vayan a verlo, les digo. Van y lo encuentran todo manchado de sangre o tratan de lavarlo, pero nunca queda limpio, por lo cual este sacerdote les dice, hijos míos, te han echado un maleficio el día del matrimonio, y así quieras mucho ese vestido, quémalo. Existen objetos que pueden ser portadores de negatividad y sufrimientos, y una vez que nos libremos de ellos, los sufrimientos desaparecen. Solamente entonces uno se da cuenta verdaderamente de que ese objeto portaba un maleficio. Si delante de la puerta se encuentran alfileres, si en los lugares menos pensados de dentro y de fuera de la casa hallamos objetos extraños, se deben quemar y deshacerse de ellos. Si hay que quemarlos, se queman, pero no en casa. Si son de metal, hay que botarlos donde haya una corriente de agua, o un canal, o un río, el mar, una alcantarilla, pero nunca en el baño de nuestra casa. He conocido el caso de una persona que recibió una carta y de inmediato entendió que venía de una persona que la odiaba porque la conocía. La rompió y la botó en el inodoro de su casa, y de inmediato los retretes de todo el edificio se atascaron. Su acción había tenido una influencia negativa en todo el edificio. Debemos tratar de evitar todas las consecuencias negativas, al menos las que podamos evitar. Por ejemplo, si tienes un colega del cual recibes algún sufrimiento y no lo puedes evitar, ármate con más oraciones y lleva en el bolsillo imágenes sagradas. Recomiendo siempre que se lleve en el cuello una imagen sagrada, por ejemplo un crucifijo, una crucecita, una medalla como la de la Milagrosa, la cual ha hecho prodigios inmensos. Claro que no se va a cargar como si fuera un amuleto o un talismán, sino con una devoción, porque esta medalla guarda un gran mensaje de fe. Por un lado, encontramos la imagen de Nuestra Señora con los brazos abiertos y una leyenda que dice, «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». La leyenda original estaba en francés porque la Santísima Virgen se apareció en Francia a Catalina Lavour en 1830 y le mostró esta medalla. Por el otro lado encontramos una cruz con una M que representa el nombre de María y el corazón de Jesús y el de María. En 1830 Nuestra Señora donó esta imagen para que se acuñara y se distribuyera. Luego, cuando en 1917 dijo en Fátima, «El Señor quiere que mi corazón sea honrado junto con el corazón de Jesús», y se multiplicaron cada vez más las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Pero ahí, en la medalla milagrosa, ya estaban los dos corazones unidos. Preguntas y respuestas. Primer radio escucha.
Buenas noches, soy seminarista. Usted en sus libros dice con frecuencia que a nosotros los seminaristas no se nos informa sobre el demonio y por eso mis compañeros seminaristas y yo, que lo seguimos y que leemos sus libros, quisiéramos saber cómo aprender más sobre el tema y qué textos deberíamos leer. Respuesta del Padre Amort. Usted me hace una pregunta muy inteligente y muy útil. Lamentablemente nos encontramos frente a un gravísimo vacío en el clero. En el primer capítulo de mi libro, Exorcistas y Psiquiatras, llamo la atención sobre cómo es posible que en la Iglesia Católica Latina prácticamente no se hayan hecho exorcismos durante 3 siglos, con excepción de poquísimos casos. El primero en interesarse fue el Beato Francisco, un carmelita, de quien casi me siento el continuador, quien fue a donde Pío IX para tratar de restablecer en la Iglesia Católica el ministerio del exorcismo. Luego se habló de esto en el Concilio Vaticano I y se esperaba que dicho ministerio fuera restablecido, pero no fue así. Yo soy de Modena y recuerdo que nunca oí hablar en mi región de exorcismos, ni de demonios, ni de posesiones diabólicas, y sin embargo todo eso existía. Mi párroco me contó que una vez, al asistir a un exorcismo, se había dirigido al demonio diciéndole: «Tú ya no tienes ningún poder, la verdad es que ya no hay personas poseídas». Y el demonio le respondió: «¡Qué tonto eres! Si tú supieras cuántas personas poseídas por mí están encerradas en los manicomios». El demonio siempre ha trabajado así en los seminarios, no se haya vuelto a hablar de sus acciones. ¿Qué vacío tan tremendo tenemos en el clero? Jesús es bien claro y nos ha dejado un mandato preciso, y quien no lo observe carga con la culpa, y por eso en mi libro, Hablar un exorcista, no vacilo yo al escribir: frente a un caso serio, si un obispo no actúa, ya sea personalmente o nombrando un exorcista, está cometiendo un pecado mortal, está faltando gravemente a su deber, y el derecho canónico autoriza a la persona que no ha sido escuchada con atención y que no se le ha procurado el cuidado a protestar contra el obispo, dirigiéndose a la congregación del culto divino. Y podría también, como lo dice el derecho canónico, dirigirse al Santo Padre. Querido seminarista, le recomiendo que llene el vacío que existe en el clero, en los seminarios y en las clases, leyendo libros y escuchando las transmisiones. Ha de saber que hay cursos para exorcistas en diversos lugares. Existe, por ejemplo, un Congreso Nacional para Exorcistas que tiene lugar en los años impares y un Congreso Internacional en los años pares. Solicite el permiso para que usted también pueda asistir. ¿Desde cuándo practico yo el ministerio de los exorcismos y han venido sacerdotes para asistir a mis exorcismos? Porque saben que yo sigo el método de un gran exorcista, el Padre Cándido. Asista usted también a los exorcismos de un exorcista, para que así aprenda muchas cosas. Segundo Radio Escucha. Padre Amort, no sabe cuánta alegría siento al hablar con usted en este momento. Tengo un problema. Tengo un niño de 7 años y es adoptado y viene de Ucrania. Este pequeño es hiperactivo y desde hace algunos meses nos está causando grandes problemas. Precisamente está siendo causa de división entre mi esposo y yo. Cuando por la noche nos vamos a acostar y nos persinamos con el óleo exorcizado, él comienza a hacer gestos con la lengua y a mover los ojos y luego nos dice a mí y a mi esposo: «Sálganse, sálganse». Y después dice palabras muy feas contra Jesús, y cuando lo santiguo y digo: «Señor, te lo ruego, aleja de él este mal», el niño primero nos ataca a mi esposo y a mí, blasfemando y escupiéndonos y pegándonos, y luego poco a poco se calma y comienza con un llanto incontenible. ¿Qué debo hacer? Padre Amort, su respuesta. Desafortunadamente el caso que usted me cuenta es hoy muy frecuente y casi siempre se trata de niños y niñas adoptados que provienen de Rusia o de América Latina. No quiero pronunciarme en contra de la adopción, obviamente. La adopción es un acto de caridad y significa darle una familia a quien no la tiene, educación a quien de ella carece. Pero con frecuencia sucede, y esto es una realidad, que los niños adoptados de pocos meses no demuestran ningún problema, y luego a medida que van creciendo empiezan a manifestar
su aversión contra lo sagrado. Niños de 3 o 4 años que blasfeman y que escupen a las imágenes sagradas. Desgraciadamente, esta es una realidad. Cuando nos encontramos en esas situaciones, se necesita mucha oración y mucha paciencia y se debe invocar la ayuda de Dios. Es muy útil hacer bendecir a estos niños y algunas veces también ha resultado provechoso el renovarles el sacramento del bautismo. Poco a poco y con mucho amor y con una paciencia infinita puede llegarse a mejorar esta situación y a remediarla, pero entre más crezca el niño, más grandes también se van a volver estas molestias, por lo cual es preciso reparar esta situación tan pronto como se pueda. A menudo vienen personas adultas que tienen graves problemas y luego, al mirar hacia atrás en la historia de sus vidas, nos damos cuenta de que esos trastornos se remontan a sus primeros años de vida. En cuanto a usted, no se desanime. Esos problemas tienen solución. Tercera radio escucha. Hace algún tiempo, una pariente mía logró reconstruir su matrimonio gracias a que logró cortar de raíz una relación que su marido entabló con alguien que lo tenía reducido a la esclavitud, tanto física como mental. Probablemente haya sido también una gracia que nos concedió Nuestra Señora en Lourdes. Mi familiar, sin embargo, últimamente ha tenido muchos problemas con los hijos, uno después del otro, tanto que hemos pensado que en la base de todo esto puede haber un maleficio realizado por la persona que ella había alejado del marido. En caso de que sea así, ¿cómo podemos comprenderlo? Respuesta del Padre Amor. Se trata de casos muy raros y difíciles, y llegar a entender la causa es muy complicado. Es posible que este hombre haya recibido un maleficio que hizo que se comportara mal sin que él tuviese la culpa y que el maleficio después pasara a los hijos. En estos casos se necesita mucha oración, mucha confianza en Dios y también se necesitan las bendiciones porque con estas podremos descubrir si un caso proviene verdaderamente de un maleficio, en cuyo caso procedemos a realizar un exorcismo. Aprovecho para decir que el exorcismo es lo último en lo que hay que pensar, es el último recurso. Primero hay que acudir a los médicos, a los psiquiatras y a los psicólogos. Se acude a aquellas personas que desde el punto de vista médico están en la capacidad de darse cuenta si se encuentran frente a un problema natural y si eventualmente su mal se puede curar. Muchas veces los trastornos psíquicos, aun siendo problemas naturales en los que no viene implicada una acción maléfica, no se pueden curar o se obtienen resultados mínimos. Piénsese en cuántas formas de esquizofrenia, cuántas formas de epilepsia no tienen tratamientos adecuados. Sin embargo, fuera de esto, aconsejo que antes verifiquen los resultados que se obtienen con las bendiciones y con las oraciones de liberación para ver si existe alguna influencia maléfica y luego actuar en consecuencia. Cuarta radio escucha. Padre, he llamado porque hace 20 años sufro al menos, o así se me ha diagnosticado, de un problema obsesivo-compulsivo. Durante la adolescencia yo comencé a oír en mi cabeza blasfemias que me aturdían. Todavía esto me sucede cuando oro o veo imágenes sagradas o pienso en Dios, escucho una blasfemia que se me asocia con aquellas imágenes sagradas. También tengo dificultades cuando me confieso. Es como si escuchara una voz que me lleva a pensar en cosas impuras, palabrotas que ofenden a Dios, y quisiera saber si esto se debe solamente a la enfermedad o si podría existir algo diabólico. Respuesta del Padre Amort. Ciertamente existe una influencia del demonio. Como lo recordaba en un encuentro anterior, la actividad ordinaria del demonio es la de tentar al hombre hacia el mal. Todos estamos sujetos a esta actividad ordinaria del demonio desde el nacimiento hasta la muerte. Incluso Jesús, al hacerse hombre, aceptó ser tentado por el demonio. Pero también existe una actividad extraordinaria del demonio, que es menos común, que es la de infligir males maléficos, etc. Yo creo que en su caso hay motivos psicológicos y que también existen influencias del demonio que pertenecen, no obstante, a su actividad ordinaria y que consisten en tratar de alejar a la persona de la oración y apartarla de lo sagrado. El demonio busca separarla de Dios y llevársela con él. Por lo tanto, hace muy bien en seguir orando sin desanimarse y en no darle importancia al hecho de que cuando ora o está en la iglesia le vengan a la mente cosas malas o blasfemias o pensamientos impuros. Hay personas
que precisamente en el momento de la consagración son atacados por los pensamientos más sucios que se puedan imaginar. No hay que dejar de orar. Si persisten estos inconvenientes, se ha de ofrecer todo por la salvación de las almas, así que siga adelante con serenidad y válgase también de los tratamientos médicos y verá que junto con el efecto de la oración podrá curarse por completo. Mientras tanto, ofrezca estos sufrimientos al Señor en reparación por los pecados de todo el mundo entero. Quinta Radio Escucha. Padre Amort, tengo un problema. Un grupo de personas que conozco muy bien entran en mi mente con voces e imágenes por las cuales ya no logro estudiar. Tuve que dejar de ir al colegio, pero su objetivo era el de enviarme al manicomio. Me he encomendado a la oración y he sufrido grandes penas porque estas personas no querían que yo fuera a la iglesia y son devotas del demonio, de Satanás. Quisiera volver al colegio, pero le tengo miedo a otras trampas que pueda encontrar. ¿Cómo debo comportarme ahora y en el futuro? Respuesta del Padre Amort. En estos casos recomiendo el esfuerzo de la oración y de recibir bendiciones y de acercarse a los sacramentos. Mi maestro, el Padre Cándido, ha liberado a muchos jóvenes que padecían su mismo problema. Hay jóvenes que llegan a ser brillantes en su madurez y logran entrar a la universidad y apenas ingresan a esta, ya no pueden estudiar. El Padre Cándido decía, antes de estudiar, lee un versículo del Evangelio. ¿Sabes qué es un versículo del Evangelio? Son unas pocas líneas. Y luego ponte a estudiar. Un día lograrás estudiar una página. Al día siguiente, emplea el mismo sistema y alcanzarás a estudiar 2 páginas. Con esto, él logró desbloquear a estos jóvenes de la imposibilidad de estudiar y presentar sus exámenes. En su caso, creo que hay algo más grave. Hay tentativas de alejarla verdaderamente de la oración y del bien, por lo que yo diría que existe una influencia maléfica y por lo tanto le recomiendo que reciba bendiciones. Las encontrará en aquellas oraciones de curación y liberación que se hacen en los grupos carismáticos. Es también sumamente eficaz ir en peregrinación a los santuarios marianos. Ahí usted podrá encontrar personas que orarán por usted y con usted. De esta manera también se logran bastantes liberaciones. Así que no deje la oración, reciba bendiciones y acepte oraciones de curación y liberación, y entonces verá que poco a poco las cosas mejorarán. Mi impresión es que usted ha recibido no de una persona, sino de un grupo de personas algo maléfico. Lamentablemente hoy en día los grupos satánicos son muchísimos y se ponen de acuerdo para hacerle daño a esta o a aquella persona. Y cuando un maleficio es hecho por un grupo satánico, es más fuerte que cuando es realizado por una sola persona. En esos casos se necesita más oración y recibir con más frecuencia oraciones de sanación y liberación, y si durante estas oraciones ocurren fenómenos particulares como los desmayos, gritos, caídas al suelo, entonces quiere decir que en realidad se requieren los exorcismos, y en tal caso, acuda al exorcista. Sexta Radio Escucha. No sé por dónde empezar, le pido al Espíritu Santo que me ayude. Siempre he tenido esta duda. Cuando tenía 12 o 13 años en el verano, a toda mi familia se le propuso jugar el juego de la copa. El juego de la copa es una sesión espiritista en el curso de la cual una copa es movida por la superficie de un tablero que contiene las letras del alfabeto, con el que se pretende establecer comunicación con los muertos. Más o menos es parecido a cuando se juega la cuija, estimados escuchantes. Pero bueno, en fin, continuando con la lectura. Y nosotros ingenuamente aceptamos. Siempre hemos ido a misa y siempre hemos llevado una vida cristiana y correcta, y ni siquiera nos dábamos cuenta de que ese juego era algo incorrecto. El juego continuó hasta que mi padre, que no sabía nada, lo descubrió y botó el tablero al cesto de basura, y después de estos hechos, mi hermana, sin embargo, empezó a desmejorarse progresivamente. Parecía que estuviera llena de odio. Desde que nací, no me ha podido soportar. Pero después de que dejamos el juego de la copa, ha sido peor. Últimamente estoy viendo que ella está tratando de mejorar y de cambiar y de vencer esta maldad, pero en estos momentos no puedo decir si realmente le he
perdonado todo el daño que me ha hecho. Me confieso con regularidad, comulgo, y he tenido periodos en los cuales he logrado ir a misa todos los días, pero siempre aparecen nuevas enfermedades en mi hermana y en mí. Esta situación hace que la vida sea casi imposible. Nuestros padres logran ayudarnos a las dos y no sé cómo lo hacen. Son personas especiales. Creo que son unos verdaderos santos. Hace 10 años que estoy en la renovación carismática y siempre busco hablar en contra de la magia porque creo que eso fue lo que nos ha hecho tanto daño. ¿Qué me aconseja? Respuesta del Padre Amort. Habría que ver hasta qué punto fueron sesiones espiritistas, y aunque se llame el juego de la copa, que es un nombre inocente, pudo haberse tratado de una verdadera sesión espiritista. Es posible que uno participe en cientos de sesiones espiritistas y directamente no reciba nada, pero también es posible que se reciba un mal maléfico. Por tanto, las consecuencias que viven usted y su hermana pueden ser perfectamente diferentes, como al parecer es el caso de ustedes. En el caso suyo, no hay una culpa verdadera, porque lo hizo sin saber, es decir, por ignorancia, y por ende, no hay una culpa grave, pero sin embargo, pueden presentarse consecuencias, y sí ser graves. En efecto, si bebo un líquido venenoso para quitarme la sed, pensando que es un líquido bueno, o si lo tomo con pleno conocimiento de quererme envenenar, el efecto de todas maneras va a ser el mismo, idéntico. Si ese líquido es venenoso, lo va a hacer tanto para quien lo toma, pensando que solo es una bebida, como para quien lo tome, sabiendo para qué intención lo está tomando y queriéndose envenenar. En su caso, yo pienso que después de mucho tiempo las consecuencias han desaparecido completamente y han sido superadas, pero sin embargo sería bueno que usted supiera aprovechar estas experiencias para evitar que otros, por ignorancia, caigan en ese mismo error. Y también para advertirle a aquellos que siguen convencidos de que se trata de un inocente juego y lo llaman el juego de la copa, pensando así que se trata de un simple juego, siendo así que es una verdadera sesión espiritista. Permanezca tranquila y tenga confianza y válgase de la experiencia para orar más e iluminar a los demás sobre la gravedad de estas cosas. Séptimo Radio Escucha. Padre, quisiera saber algo respecto a los poderes de Satanás. Quisiera saber si puede conocer el futuro y si puede influir en los pensamientos en la materia de tentación ordinaria, y si es así, ¿de qué modo actúa? En efecto, a veces me sucede que me pongo a pensar en una cosa determinada, por ejemplo, en una injusticia que he recibido, por lo cual alimento cierto deseo de venganza y me toma un buen tiempo entender que es una tentación ordinaria y que debo rechazarla. Casi no vivo en mi casa por el trabajo que tengo y voy una vez por semana. Siempre llego con una rabia increíble y me enfado con mi esposa y con mis hijos. Exploto por pequeñas cosas, por ejemplo, si veo algo fuera de su puesto, me invade la ira y me cuesta dominarme. ¿Puede depender esto de la acción del demonio? Padre Amort. Respuesta. El demonio no conoce el futuro, pero puede conocer muchas cosas futuras basándose en el presente. Por ejemplo, puede que usted se sienta sano pero tiene un tumor, y el demonio lo sabe. Conoce perfectamente el curso de esa enfermedad y por lo tanto puede decir, en tal día morirás. Esto no significa que él sepa el futuro, sino que sencillamente lo ha deducido por el presente. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. El demonio no los conoce, pero los puede captar por nuestro comportamiento. Tú estás leyendo un libro, estás leyendo un periódico, y el demonio comprende que estás pensando en lo que lees. De nuestras acciones externas, él deduce lo que hay dentro de nosotros y nos mueve a obrar de cierta manera. Del mismo modo puede influir en la fantasía, metiendo en ella pensamientos negativos, y puede influir también en las consecuencias de los pensamientos. Si una persona llega con rabia a su casa y no sabe contenerse ante este comportamiento incorrecto, él puede servirse de esa rabia para alimentar sus motivos de mal humor, haciéndolos más fuertes y provocando que estallen en grandes cóleras. También en esto consiste su obra de tentador, no la extraordinaria, sino la ordinaria, que ejerce para tratar de que nos comportemos mal, agrandando dentro de nosotros en nuestra fantasía
esos pensamientos distorsionados que hemos tenido. Y ahora, invoco la intercesión de María, medianera de todas las gracias, para que obtenga de la Santísima Trinidad bendiciones, para que éstas sean derramadas sobre todos nosotros, sobre nuestros seres queridos, y en especial sobre los enfermos y sobre aquellos que tengan más necesidad. Los bendiga Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señores, aquí termina el capítulo número 5 de este libro llamado Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los Oyentes. Como siempre recuerden, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Suscríbanse al canal en YouTube y a los podcasts. Recuerden, tenemos el podcast en Anchor, Spreaker, Apple, Google y creo que también Spotify. En fin, hay varios. Lo más importante es que lo den a conocer para el bien de las personas. Dios los bendiga, y los que estén escuchando el audio continuo, continúen escuchando. Los que no, busquen el siguiente capítulo.